Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues el día de hoy vamos a estar estudiando Levítico capítulo 11 y es interesante a partir de esta parte de Levítico, los siguientes 4 capítulos, porque vamos a hablar de cuestiones de inmundicia, de lepra, de enfermedades, de impurezas. Entonces, eh, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15 vamos a ir encontrando estas partes que de repente eh, quisiéramos como saltar o no tomar en cuenta, pero es importante tomarlas en cuenta porque tienen un mensaje para nuestras vidas, tienen un mensaje de parte de Dios. Y hoy quiero empezar desde el final. Entonces, acompáñenme, por favor, vamos a Levítico capítulo 11, pero vamos a los versículos 44 en adelante. Y vamos a leer el versículo 44 que dice: porque yo soy el Señor su Dios. Ustedes, por tanto, se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy el Señor, que les hace subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Y vamos a detenernos en estos versículos un momento, porque ahora vamos a encontrar dos cosas importantes. Cuando nosotros comenzamos el estudio de Levítico y estudiamos y vimos la introducción, dijimos que el tema principal del Levítico es la santidad. Este tema que está escrito 85 veces en el libro de Levítico. Y vemos que uno de los temas principales o el tema principal es santidad. Y de hecho, cuando nosotros empezamos la introducción, decíamos que Levítico 11 era una parte importante, estos versículos 44 y 45, porque nos hablan de ser santos, de que Dios es santo y que nosotros, por lo tanto, debemos de santificarnos. Y lo primero que quiero hablar de esto es lo que dice el verso 45, porque yo soy el Señor, o porque yo soy su Dios, que les hace subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Y este versículo puede llegar a ponernos en un predicamento porque muchas veces nosotros sabemos que no somos santos y estar pensando en que Dios nos está exigiendo santidad nos puede poner nerviosos, nos puede llegar a desesperar porque no somos santos. O sea, caemos, fallamos y entonces eh, es bien difícil. De hecho, cuando tú lees el Salmo 1, es una de las cosas que también puede pasar en nuestras vidas o por nuestras mentes, ¿no? Cuando tú lees Salmo 1, verso 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y noche. Nosotros decimos, bueno, entonces yo no voy a ser bienaventurado, ¿no? Yo no tengo esa capacidad, pero debemos de entender bien lo que está diciendo Levítico para nuestras vidas. Y es que lo que Dios está diciendo es: yo los he hecho salir de Egipto, yo los estoy haciendo salir de cautividad. Yo soy el que los está libertando, hablando de libertad. Él dice: yo soy el que los está libertando y ustedes ahora están conmigo y se identifican con quién yo soy. ¿Quién es Dios? Dios es santo, Dios es apartado, Dios es especial. Entonces, Dios dice: ustedes se identifican en mí, conmigo,
ustedes deben de ser santos. Ya no es que esa santidad me sea exigida, sino que Él me ha dado esa santidad. Él me otorga esa santidad. Y lo vemos en el Nuevo Testamento cuando el Señor nos otorga la santidad a través de su sacrificio, cuando el apóstol Pablo dice que por Él nosotros ahora somos salvos, por su muerte nosotros ahora tenemos vida. Y en el versículo 44 también dice, porque yo soy el Señor su Dios, ustedes por lo tanto se santificarán. Y es que la labor que vamos a tener nosotros en esta parte de la santidad es Dios nos escoge, Dios nos aparta, Dios nos guarda y nos otorga su santidad. Nos dice, aquí está, tú te identificas en mí, tú ya no eres tuyo, sino mío, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿no? Entonces ya estamos identificados con Él, pero ahora va a venir una etapa en nuestras vidas. Y es algo como lo que hemos visto en cartas del diablo a su sobrino. Va a haber momentos de tentación, va a haber momentos en donde las cosas se presenten a nuestras vidas de una manera fácil y van a buscar desviar nuestra atención de Dios, como le pasa al paciente, ¿no? Que hemos visto ahí con Scrutopo. Pero de nosotros depende el tomar la decisión de seguir en Dios o decidir hacer lo que yo quiera. Y entonces, así es como tú y yo nos santificamos, es apartarnos para hacer lo que Dios nos ha pedido o no apartarnos. Y por eso es que nuestra labor de santificar o de santificarnos es decidir qué es lo que voy a hacer. ¿Obedeceré o no obedeceré? Y dice, y serán santos porque yo soy santo, así que no contaminen sus personas con ningún animal que arrastre sobre la tierra. Y ahorita vamos a hablar de estos animales, ¿no? Que viene aquí, pero él les dice, no se contaminen. Y esta parte es importante porque probablemente, y como vamos a ver el día de hoy, estas leyes sobre los alimentos ya no se aplican sobre los creyentes, pero sí se aplica el no contaminarnos con cosas que sabemos que nos apartan de Dios. Entonces, nosotros debemos de tener ese cuidado de no apartarnos. Y por eso Dios da en esta parte esta ley sobre los animales. Y eso es lo que dice el verso 46. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y fíjense el verso 47, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Parte que nos importa aquí, hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Y es que Dios quiere que tú y yo sepamos hacer esa diferencia, pero cuando nosotros pensamos en quién soy, cuando tú piensas, ¿quién soy yo? Y ves todo lo que tú eres y cada uno de nosotros vemos lo que somos, no podemos decir, yo soy santo. Lo que sí podemos decir es, yo soy pecador, porque yo he pecado, porque todavía sigo cayendo, porque todavía hay cosas mal en mí. Entonces, Dios sabe que tú y yo no podemos diferenciar muchas veces y por eso es que da su palabra. Esta ley sobre los alimentos o sobre los animales me llama mucho la atención porque significa que es Dios especificando a su pueblo qué es lo que debe de comer. Y, y esa parte me da entre risa y me emociona, porque nos habla a cada uno de nosotros de cómo es Dios. Dios realmente quiere estar presente en cada una de las cosas que tú y yo hacemos. Dios quiere estar presente en las decisiones que tomamos, en cómo vivimos, en cómo nos vestimos, bueno, en qué comemos, ¿no? Y por eso le presenta al pueblo de Israel esta ley. Y ahora regresemos, capítulo 11, pero al verso 1, y vamos a entenderlo desde el punto de vista que les acabo de decir. Dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciéndoles, hablen a los hijos de Israel y díganles, estos son los animales que comerán de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía,
este comeréis. Pero de los que no rumían o que tienen pezuña, no comerán estos. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, los que lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Así la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendrás por inmundo. De la carne de ellos no comerán, ni tocarán su cuerpo muerto, los tendrán por inmundos. Esto comerán de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comerán. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendrán en abominación. Les serán pues abominación de su carne, no comerán y abominarán sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendrán en abominación. Y aquí ya vemos cómo el Señor está seleccionando la dieta del pueblo de Israel. No necesitaban un nutriólogo, necesitaban la dirección de Dios diciéndoles qué es lo que sí pueden comer de los animales. Y en el verso 13 vamos a encontrar las aves que ellos deben de comer y que no deben de comer, ¿no? Y dice, y de las aves estas tendrán en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Si hubiéramos hecho caso, no, vemos las aves que no se deben de comer. En su mayoría, al principio, hasta hay animales que tal vez nosotros el día de hoy no ubiquemos, ¿no? El quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano. Eh, el azor se cree que era un tipo de buitre y el gallinazo, el milano, eh, son aves de presa pequeñas, menores, ¿no? Entonces vemos muchos de ellos que pueden ser carroñeros o que comen diferentes cosas que no pueden ayudar a la dieta humana o que podrían provocar alguna enfermedad. Y vemos después en el verso 20 sobre los insectos y va a decir, todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendrán en abominación. Pero esto comerás de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Esto comerás de ellos. La langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. O sea, los chapulines sí se pueden comer, ¿no? El pueblo de Israel sí podía comer y podemos recordar a Juan el Bautista, ahora que estábamos viéndolo en Juan, que él comía langosta, ¿no? Langosta silvestre. Y cuando hablamos de langosta en el Antiguo Testamento, en esta parte, y en el Evangelio con Juan el Bautista, no estamos hablando de esa langosta así que se corta la cola, se le unta mantequilla, y se hace y queda muy rica, ¿no? Y es un camaronzote. No, estamos hablando de chapulines, ¿no? De insectos. Entonces, todos esos insectos que tenían permitidos, sí los podían comer. Ahora, yo leí y me dio risa porque dije, bueno, pues no conozco insectos con cuatro patas. Entonces me puse a investigar y resulta que lo que está haciendo aquí el escritor de Levítico es decir, todo aquel insecto, no importan las patas, que se parezca a cómo caminan los animales mamíferos, ¿no? Entonces, pues de los insectos que andan, por ejemplo, los moscos, las moscas, todo eso, no podías comer, ¿no? Y ni queríamos, pero ese es el concepto. También podemos pensar ahí en las hormigas, no podías comer hormigas, los judíos no podían comer, y por eso es que él sí dice de cuáles sí se pueden comer. Bueno, después
En el verso 23 dice, todo insecto alado que tenga 4 patas tendrán en abominación, y por estas cosas serán inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche, y cualquiera que lleve algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumía, tendrán por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas tendrán por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que lleve sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendrán por inmundos. Y tendrán por inmundos estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendrán por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y ya vamos viendo, ¿no? Lo que está haciendo Dios a través de hablarle a Moisés y a Aarón al poner estas leyes era decirles qué sí se puede comer, qué no puede comer el pueblo de Israel. Y muchas veces nosotros cuando leemos esta porción de Levítico 11 decimos, híjole, Dios era muy, muy riguroso con el pueblo de Israel, pero en realidad a Dios lo que le importaba era tener cuidado de su pueblo, ¿no? Muchos comentaristas lo que dicen es que en realidad Dios estaba teniendo cuidado porque algunos de estos animales podían contener algunos bichos que podían enfermar al pueblo de Israel, ¿no? El caso de los cerdos o de algunos otros animales como los moluscos, o estas aves de carroña que podían enfermar a las personas. Entonces, hay quienes dicen, por eso lo hace Dios, ¿no? Y esta parte me recuerda que Dios quiere tener cuidado de nosotros. Últimamente he tenido mucho cuidado en qué es lo que como, qué es lo que no como, cómo se tiene que preparar. Y me da risa un poco porque de repente ya no sé qué voy a hacer de comer, ¿no? De repente, o ya no sé qué hay que pueda comer y tengo hambre. Y cuando uno hace comida en su casa y no solamente está uno, uno también está pensando en qué le gustará al otro comer, ¿no? Y yo creo que ese dilema es un dilema que pasan muchas veces las mamás, en donde quieren tener cuidado de su familia y quieren proporcionarle el mejor alimento, el más sabroso, el de mayor cuidado. Y entonces estás pensando, ¿qué querrá? ¿Qué querrá mi esposo hoy de comer? ¿Le gustará lo que le haré? ¿Qué querrán mis hijos? Y esta parte me encanta porque Dios está pidiendo al pueblo de Israel que esté pensando, ¿qué quiere Dios que yo meta a mi organismo? ¿Qué quiere Dios que yo tenga en mi cuerpo? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué sí me ha permitido Dios? Y yo no sé cuántas veces coman ustedes, pero yo como 3 veces al día. Y de esas 3 veces al día, yo tendría que estar pensando, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo introduzca en mi cuerpo? ¿Qué quiere Dios que yo tome para fortalecerme? Y entonces lo que Dios quería también era tener cuidado del pueblo, pero que el pueblo también estuviera interesado en buscar el rostro del Señor, en buscar agradarle. Y todas estas leyes que nosotros estamos viendo el día de hoy, podemos decir, híjole, pues ya vimos, carne de puerco no podían comer. Nosotros estamos comiendo carne de puerco y es que a quien no le gusta un taco de carnitas así, de maciza con buche, maciza con nana, o no sé de qué les guste a ustedes, ¿no? Pero así unos tacos de carnitas, no se podía. El tocino se acabó, ¿no? Y después vemos en los animales de las aguas que todo lo que se mueve o se arrastra y que no tiene aletas ni escamas, no se debe de comer. Entonces, también piensas, bueno, no comían camarones, eh, no comían pulpo, que al mojo de ajo sabe muy rico, no comían calamar, no comían ese tipo de cosas. ¿Yo debo de dejar de comer? Y la respuesta es no, y lo vamos a ir viendo. No, ya no tenemos que dejar de comer estos alimentos, aunque al pueblo de Israel esto era algo impuesto. Hay quien dice
que en el versículo 2 se especifica perfectamente para quién eran estas leyes. El verso 2 dice, hablen a los hijos de Israel. Entonces se especificaría perfectamente que solamente era para el pueblo de Israel y nada más para ellos, ¿no? Pero también nosotros vamos a ir viendo hoy que Cristo rompe con esto que se había impuesto en Levítico. Y bueno, vamos a continuar porque también vimos ya en el versículo 28 algo interesante. Porque, ¿qué pasa con estos animales que nosotros podemos encontrarnos muertos, no? Se habla de los conejos, de los ratones, de los insectos, y se dice que se tenían que retirar. De hecho, el verso 28 dice, el que llevare sus cadáveres, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendrán por inmundos. Lo que se cree es que había un grupo de personas ya destinadas a quitar ese tipo de animales, ¿no? De en medio del pueblo o cuando eran animales así salvajes, pero cada uno de los que estaban habitando en medio del pueblo, en medio del campamento, tenían también esa responsabilidad de, en medio de sus cosas, en su cocina, en sus habitaciones, tener cuidado de no tener esto y de eliminar lo inmundo de manera más rápido posible, de lo más rápido posible para que no contaminara nada más. Y es que está bien interesante que una cosa pequeñísima como un insecto muerto podía contaminar muchas cosas. Y eso es algo que ahorita vamos a ver. Acompáñenme, vamos al verso 32 del capítulo 11 de Levítico. Dice, todo aquello sobre lo que cayera algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Ya ahí vemos cómo es que hay cosas que son inmundas si se ensucian por cualquier cosa de ellos, ¿no? Si se cae algo de estos animales muertos. Pero fíjate el verso 33 lo que dice, toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviese en ella, y quebrarás la vasija. Vemos esto y vemos, ¿no? Y podemos imaginarnos una vasija de barro que tiene agua y entonces cae un insecto, ¿no? Y esa vasija y todo lo que tendría dentro, esta agua que tendría dentro, o semillas o lo que tuviera dentro esta vasija, pues termina siendo inmundo. Y entonces todo lo que el agua de esa vasija o de esa olla contuviere y tocare, iba a ser inmundo. Y vemos como una cosa tan pequeña, yo les decía, ¿no? Como un insecto podía contaminar a muchas cosas, de tal forma que lo preferible, porque la vasija de barro absorbía el agua o absorbe el agua, lo mejor que se podía hacer para ella era quebrarla, ¿no? No volver a utilizarla porque ya había absorbido las cosas que estaban mal. Entonces, vemos la importancia de tener cuidado y de eliminar lo inmundo lo más rápido posible, ¿no? Porque si tú no eliminabas eso inmundo, podía contaminar y contaminar y contaminar más y más lo que estaba a su alrededor. Verso 34. Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, será inmundo, y toda bebida que hubieres en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre lo que cayere parte del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendrán. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiese tocado el cadáver será inmundo. Y si cayera algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se ha de sembrar, será limpia. Mas si se hubiese puesto algo en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendrán por inmunda. Y si algún animal que tuvieran para comer muriera, el que toque su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y aquí vemos, no se trata de la comida, se trata de la obediencia, porque tú y yo podemos pensar, bueno,
si tocar simplemente el animal muerto o tocar las cosas que son alejadas, que nos pueden alejar de Dios, que nos pueden separar de Él, era algo malo, comerlo debe de ser peor. Y aquí vemos en el verso 40 que dice, bueno, si tú comes de ese cuerpo, pues tienes que lavar tus vestidos y vas a ser inmundo hasta la noche. No, no se trata entonces del animal, sino se trata de la desobediencia, de tomar una decisión, como les decía al principio, donde yo tengo que escoger entre agradar a Dios o agradarme a mí. Y es que muchos de esos alimentos, yo ahorita les decía, ¿no? Sobre los tacos de carnitas, pues también a ellos se les debieron de haber antojado el olor con las tribus con las que convivían, que eran de otros pueblos, que sí comían. Seguramente ellos podían ver cómo comían camarones, podían ver cómo comían puerco, cómo comían algunas aves que están ahí prohibidas o algunos insectos y probablemente ellos decían, oye, sí, esas chicatanas se ven, huelen ricas, ¿no? Se ven antojables. Y vemos que Dios lo que quiere es que el pueblo de Israel se mantenga, como vimos en el verso 44, cuando iniciamos, se mantenga en obediencia, se mantenga sin contaminación. Y ese era el punto de Dios en esta parte. Ya después del verso 41 al verso 42 va a hablar sobre los reptiles y sobre todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y en el verso 43 dice, no hagan abominables sus personas con ningún animal que se arrastran ni se contaminen con ellos, ni sean inmundos con ellos. Y cuando tú y yo leemos esto, pues podemos ver entonces, lo que Dios quiere es que no nos contaminemos, ¿no? Esa era la parte importante y que nosotros podamos tener en cuenta a Dios en todo lo que nosotros hagamos, aún en lo que comemos, en cómo vestimos, en qué es lo que hacemos. De hecho, la Biblia después en el Nuevo Testamento nos va a hablar sobre cómo es que Dios quita esto a través de la obra de Cristo. Y para esto quiero que me acompañen, porque aquellos que caminaban ya con Jesús cuando Jesús vino al mundo, pasaron ese tipo de situaciones. Acompáñenme a Marcos capítulo 7. Vamos al Evangelio de Marcos capítulo 7. Y vamos a ver este relato que dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no, perdón, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿No? Esta parte es bien interesante porque se están juntando los religiosos delante de Jesús, se están juntando personas que conocían la ley y que han guardado una tradición. De hecho, dice que en el verso 3 que se aferraban a la tradición de los ancianos, ¿no? Y esta tradición era lavarse muchas veces las manos para poder comer y era un lavamiento, ¿cómo? Doctrinal, bueno, no doctrinal, sino un lavamiento ritual. Y entonces ellos estaban acostumbrados a hacer estos lavamientos, pero ven a los discípulos de Jesús que están comiendo y sin lavarse las manos, ¿no? Tantas veces, probablemente sí se las habían lavado una vez y dijeron, bueno, ya están limpias, pues vamos a comer porque hace hambre. Y entonces todos ellos, los fariseos y los escribas, están ahí diciéndole a Jesús, oye, ¿por qué los tuyos no hacen lo que se tiene que hacer por tradición? Y es que probablemente tú has escuchado a personas y si no las has escuchado, en algún momento las vas a escuchar que te dicen, no, pero es que la Biblia prohíbe estos alimentos.
la Biblia dice esto sobre tales alimentos. Y tú y yo debemos de estar conscientes. Sí, la Biblia tenía ciertas prohibiciones, pero en el Nuevo Testamento podemos ver que Cristo nos da la libertad de poder comer, ¿no? Puede haber personas que digan, no, yo no como puerco, ¿no? De hecho, es bien interesante que dentro del cristianismo ha crecido una herejía, porque es una herejía en donde se habla de los mesiánicos o de los judaizantes. Estos judaizantes que buscan que vuelvas a las raíces del judaísmo y que practiques ya no el servicio el domingo, sino el sábado, y que de repente te dicen es que no es Jesús, es Yeshua Hamashiach, no es Jesús el Mesías, y que te empiezan a hablar con términos hebraicos, y ya al último, hasta en su Facebook los puedes ver como Alfonso Ben Alfonso, ¿no? Alfonso hijo de Alfonso, o que de repente se van con estas ondas, y debemos recordar que nosotros fuimos libertados de la ley, ya no somos esclavos de la ley, pero aquí estos hombres le están preguntando a Jesús porque les gusta guardar sus tradiciones. Y fíjate lo que dice el verso 6. Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó sobre ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. Y enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, esto es corbán, que quiere decir, me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con sus tradiciones que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Jesús les comienza a contestar y dice, miren, ustedes enseñan doctrinas y mandamientos de hombres y están mal, porque dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Ustedes han decidido hacer lo que quieren hacer, lo que les da gusto a ustedes, lo que les agrada. Y cuando nosotros leemos Levítico 11, Dios no está buscando que nosotros hagamos lo que nos agrada o lo que veamos más sabroso, sino que obedezcamos lo que Él dice. Y entonces, en esta parte, Jesús les contesta ahí, y fíjense, porque ustedes dicen que siguen la tradición, pero en realidad no están honrando a sus padres, sino que si les pueden ayudar, mejor dicen, esto lo voy a entregar a Dios, ¿no? En lugar de hacer las cosas que tienen que hacer. Entonces, le está dando una barrida, una regada a estos religiosos, y en el verso 14 no solamente va a hablar con los religiosos, sino va a hablar con todos. Y dice, llamando así a toda la multitud, les dijo, escúchenme todos o óiganme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Aquí ya vemos, nada que entre en nosotros nos puede contaminar. ¿Qué nos puede contaminar? Lo que sale de nosotros. Y entonces los discípulos se quedaron pensando, ¿no? Dijeron, bueno, pues ya, nos reclamaron por no lavarnos bien las manos, pero ¿qué es eso que quiso decir el Señor? ¿Qué es eso que quiso decir Jesús? Y entonces en el verso 17 dice que se aleja la multitud y entró en casa, y le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Y él les dijo, ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y aquí es donde yo les digo, Jesús vino y dijo, todos los alimentos son limpios. Es más, él es muy claro en esa parte, ¿no? Mira, todo lo que tú comes, lo vas a comer, lo vas a digerir, y al final vas a ir a la litrina. Y puede ser algo que tú y yo hoy
vemos así como, ay, no inventes, Jesús hablando así. No, pues es que Jesús es bastante claro, ¿no? La comida es comida, lo puedes comer, va a salir. Pero ¿qué es lo importante de entonces estos mandamientos que estamos viendo en Levítico 11? La intención del corazón, lo que nuestros corazones tienen, lo que nos provoca. Y entonces, por eso es que él dice en el verso 20, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, ¿no? Entonces, ¿qué me contamina? Mi corazón. Probablemente yo estoy fijándome en no comer cierto tipo de animal, ¿no? De hecho, los judíos hoy siguen sin comer las cosas que, bueno, los judíos religiosos, los que no son religiosos sí comen de todo, pero los religiosos siguen buscando no comer comida contaminada o comida que no deban de comer. Y tal vez tú lo has visto en algún tipo de salchichas, que son salchichas de pavo y son salchichas kosher, ¿no? Y tienen el sello. De esas sí puede comer un judío. De las que no puede comer es de las que tengan un poco de cerdo o hayan sido tratadas en el mismo lugar donde se trataron las salchichas de cerdo. Otro tipo de alimentos y siempre tienen que tener ese sello kosher y vemos entonces que los judíos ven lo exterior y muchas veces tú y yo hacemos eso. Vemos las cosas exteriores, ¿no? Decimos, no estoy haciendo esto o no como aquello, y sí hago lo que me dicen los judaizantes, ¿no? Sí es cierto, me tengo que volver más religioso. Y Jesús lo que nos dice es, no se trata de comida. Si tú has entendido esto como simplemente hablar de comida, no es así. Se trata de lo que hay en nuestro interior. Porque recordemos, y regresamos a Levítico 11, al verso 44. El Señor le dice al pueblo de Israel, yo soy su Dios. Ustedes, por tanto, se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Qué está diciendo entonces? Obedezcan para tener una relación conmigo, para que no estén contaminados, porque todo aquel que estaba contaminado no podía acercarse al tabernáculo. Y el pueblo de Israel ya lo sabía, porque si tú y yo recordamos, en el capítulo 10 vimos a dos personas, sacerdotes, que ofrecieron algo que Dios no había pedido. Ofrecieron de las intenciones de sus corazones y eran malas. Y tú y yo hoy comenzábamos hablando de la santidad de Dios y de cómo tú y yo no podemos tener santidad en nosotros por nuestros esfuerzos, por nuestras formas, a nuestra manera, sino que Él es el que nos ha santificado. ¿Y qué quiere decir entonces el verso 44 cuando le dice al pueblo de Israel, ustedes se santificarán y serán santos? Significa decidirán, ¿no? Y eso ya lo veíamos. Ustedes decidirán si obedecer lo que Dios les habla o no obedecerlo, si tener una relación con Él o poner trabas en esta relación con Él. Si ustedes quieren comer esos animales que se ven antojosos, pero que los contaminan, cómanlos, pero no van a poder tener una relación con Dios. Y regreso a la misma pregunta de hace rato. ¿Qué me contamina hoy? Tal vez no es comida, porque ya vimos, la comida no nos contamina, lo que comamos no nos contamina, pero probablemente hay cosas que nos están contaminando hoy, que sabemos que nos alejan de Dios, que sabemos que nos están alejando de tener un encuentro con Él, alejando de tener intimidad con Él, alejando de poder tener una relación viva con Él. Y es que nosotros debemos de entender que cuando Cristo nos libra, nosotros ahora ya tenemos una libertad que nunca antes habíamos tenido y es más, tú y yo ahora ya tenemos una relación con Dios tremenda, pero necesitamos tener cuidado de no romper esa relación, de no poner trabas. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6,
En el verso 19 dice que tú y yo ahora somos templo del Espíritu Santo. O sea, es Dios mismo habitando en nosotros. Entonces, lo que hay dentro de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, reflejan qué tan bien está el templo para Dios. Si hay cosas santas o hay cosas inmundas que no permiten que tengamos una relación plena con Dios. Entonces, vamos a continuar pensando en esta parte de los alimentos y quiero que me acompañen a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Y vamos a ir viendo cómo es que ahora Pablo va a hablar sobre los alimentos y va a ser bueno porque va a despejarnos algunas cosas a nosotros que probablemente de repente nos dan vuelta. Primera Timoteo 4, verso 1 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias ustedes participaran de ellos y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esta parte es bien importante. Vemos a Timoteo, a Pablo diciéndole a Timoteo, ya toda la comida es limpia. Ya vimos a Jesús diciendo eso, ahora vemos a Pablo, a Timoteo, porque había algunos que estaban diciendo, no, mira, hay comida que no debes de comer y es que acuérdate, los judíos que son de los que ha venido esto que nosotros creemos no los comen y Levítico 11 dice esto, pero no se está hablando meramente de la comida, sino se está hablando de todo lo que hay en nosotros. Pablo también diría en la carta a los romanos que ya estudiamos en el capítulo 14, verso 14, que ya nada es inmundo, a menos que lo sean nuestros corazones. Y quiero hablar de esta parte porque de repente nos cuesta trabajo a todos, ¿no? Porque hemos sido educados de una forma en que de repente nos dicen, no, mira, tú no tienes que comer esto, a esto, esto, esto. Pablo lo va a decir así y de hecho ya les decía yo, ya lo vimos. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, Pablo dice, yo estoy consciente, ¿no? No hay nada inmundo que haya hecho Dios. Yo puedo comer, pero si yo sé que o yo siento en mi corazón que eso está mal, entonces no lo como. Y esta parte va a ser importante también en lo espiritual. No se trata solo de comida. Hay cosas que probablemente la Biblia no te está diciendo, mira, esto es pecado, pero que tú sabes que te está alejando de tener una relación con Dios. Ver fútbol no es pecado, pero probablemente ver fútbol te puede alejar de tener una relación con Dios porque en lugar de elegir ir al servicio o conectarte, estás viendo el fútbol, ¿no? Porque es la final. No sé, la novela, ver la novela no es pecado. O sea, puedes ver una novela así, pero si esa novela te está robando el tiempo para tener un tiempo de oración y de meditación en la palabra, pues entonces es una mala decisión. Y así puedes ver las malas decisiones que de repente tú y yo podemos estar tomando, ¿no? Y que nos alejan de Dios. Y si tú sabes que eso está mal, dice Pablo, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y es que aquí se trata de mi conciencia delante de Dios. Y yo no conozco la conciencia de ninguno de ustedes como ustedes no conocen la mía. Y probablemente alguien diga, ah, no, mira, es muy sano lo que está haciendo, pero en realidad la persona que lo está haciendo sabe que le está fallando a Dios, que está haciendo algo que está en contra de lo que Dios le está llamando a hacer. Y ya el verso 15 de Romanos 14 nos recuerda esto. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado o entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió.
¿no? Y ahí es, si tú sabes que alguien de los hermanos en Cristo se pone mal, se pone triste, se entristece por lo que tú estás comiendo porque no le parece, pues entonces procura evitarlo delante de él, ¿no? Para que no sea vituperado, dice el verso 16, su bien, o sea, Cristo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y regresamos, no se trata de comer o de la comida, sino se trata de algo más profundo, ¿no? Se trata de justicia, paz y gozo, de saber que lo que estamos haciendo es justo para Dios, justo para nosotros, para tener una relación con Él, que nos trae paz con Dios y con nuestro prójimo y que podemos gozar, saber que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Ahora, entonces, ya vamos entendiendo, Dios quiere meterse hasta en las cosas más sencillas o las cosas más comunes. Comer es tan común a nosotros. En mi familia pasa algo bien interesante. Cuando acabamos de comer y seguimos platicando, de repente ya estamos hablando otra vez de comida. Ay, no, ¿te acuerdas de esto? O hay que ir a tal lado por esto que se come, por esta comida que es tan rica. Y hablamos de comida porque amamos comer. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene una comida favorita y que le encanta comer. Y Dios quiere que en eso que nos encanta, en eso que nos da placer, nosotros podamos recordar. Debemos de obedecer a Dios, debemos de glorificar a Dios y debemos de dejar de lado muchas veces lo que nos es placentero, cualquier cosa que sea, no solo comida, porque ya, bueno, hoy he remarcado mucho eso, pero cualquier cosa que sea, dejarla de lado para poder agradar a Dios y tener una relación con Él. Esa es nuestra labor para poder santificarnos. Y quiero acabar el día de hoy con primer carta a los Corintios, capítulo 10. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, y hace unos meses estábamos estudiando Corintios, y en el capítulo 10 va a hablar también sobre eh, algunas cosas sobre qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer. Y en el versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y ahí habla de lo ofrecido en la carnicería, eso ya lo vimos, vimos cómo era esto de ofrecido a los ídolos que luego se vendía en carnicerías y era más barato, pero en el verso 31 dice, si pues coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, ¿no? Y esta parte es tan importante para nosotros, porque Dios se quiere meter, como dicen de repente a las personas que a veces tomamos como entrometidas, se quieren meter hasta la cocina. Y Dios quiere meterse hasta lo más profundo de nosotros. No es nuestra cocina literalmente, es lo que quiere es meterse en aquellas cosas que hacemos en la cotidianidad, aquellas cosas que nos agradan, para que nosotros podamos glorificar a Dios y podamos ser responsables de darle la gloria, de tener esta libertad con la cual Él nos ha llamado para comer, para vivir, para vestir, pero también esta libertad para la que nos ha llamado de ser santos con Él. Él ya nos ha santificado. El día de hoy nos toca santificarnos a nosotros momento a momento con las decisiones que tomamos. Y el día de hoy, para acabar, quisiera preguntarte, ¿el Señor te ha hablado de cosas que estás haciendo que sabes que no son correctas? ¿El Señor te ha hablado de cosas que tienes que dejar a pesar de que se ven antojables o de que las disfrutas mucho? ¿El Señor te ha hablado de cosas que tienes que hacer que puede ser que no te gusten tanto? Si es así, el Señor quiere que tú te santifiques porque Él es santo, porque Él quiere tener una relación profunda con nosotros. No lo está haciendo porque te odie. De hecho, te dije hace rato, cuando hablamos de los alimentos, que muchos de estos animales, algunos comentaristas dicen,
Dios lo hizo para que el pueblo de Israel no enfermara, porque no había formas en cómo podían mantenerse bien estos alimentos o estas carnes, para que no tuvieran infecciones, para que no les pasara eh, cosas que de repente nos pasan a nosotros, ¿no? Comes algo y de repente empiezan a salirte ronchitas, granitos, empieza a salirte algo y dices, híjole, ya me intoxiqué. Bueno, pues en este tiempo ya vas a la farmacia y pides una medicina, te inyectan y te desintoxicas, pero en ese tiempo no se podía. Y ahora, ¿cómo nos desintoxicamos de nuestro pecado, de las cosas que estamos haciendo mal? Solo a través de la obra de Cristo. ¿Me acompañas a orar? Señor, en esta noche te damos gracias porque nos das el privilegio de poder estudiar tu palabra y de ver que aún en las cuestiones que de repente pensamos que son muy poco interesantes, podemos encontrarte a ti. Podemos encontrar tu amor, tu dirección, tu palabra y podemos encontrar cuál cuidado tienes por nosotros, en que quieres que aún en las cosas más cotidianas te veamos, te encontremos y podamos, no solamente en nuestra comida, sino en cada decisión, glorificar tu nombre. Ayúdanos, Dios Espíritu Santo, y guíanos para que podamos glorificarte, para que podamos glorificar a nuestro Salvador Jesucristo, para que podamos glorificar al Dios y Padre, creador de todas las cosas, porque queremos honrarte, queremos bendecir tu nombre y queremos tomar las decisiones que nos acerquen a ti día con día. Pedimos todo esto en tu nombre, Cristo Jesús, y a través de ti, Dios Espíritu Santo, a ti, Dios Padre. Amén, Señor. Amén. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.